Bueno, dar los buenos días a los colegas y amigos que están aquí compartiendo en cabina con nosotros, al ingeniero y a don Willy y al propietario de la emisora. Don bienvenido, bienvenido obviamente por este espacio que permite proyectar hacia la ciudadanía determinados conocimientos y experiencias en temas trascendentes para el desarrollo de la nación. Quisiera retomar el tema que planteó en inicio el doctor Modesto Reyes, porque cuando hablamos de ruralidad, obviamente tenemos que trasladarnos a la definición, al concepto de lo que es la ruralidad. Y ahí hay que empezar diciendo que no existe una acepción homogénea, unitaria sobre lo que es la ruralidad. Los teóricos, ¿verdad? Hemos escrito, hemos disertado, filosofado sobre el tema, y lo que hay en toda la literatura sobre los diferentes enfoques del desarrollo rural es diversas acepciones, visiones o enfoques sobre lo que es el espacio, el medio rural. De allí que al final cada estado, los gobiernos que dirigen esos estados, han terminado por asumir una postura un tanto convencional, unilateral si se quiere, y esas posiciones que han definido los estados sobre lo que es la ruralidad definitivamente tampoco es homogénea. Si vemos en el contexto de lo que es América Latina y el Caribe, vamos a ver enfoques disímiles para poder descifrar, determinar lo que es un territorio, un espacio rural. Algunos países, por ejemplo, como el caso de Chile, tienen modelos mixtos que asumen tanto lo que tiene que ver con la densidad poblacional de determinadas comunidades, como con las actividades económicas que son preponderantes en ese medio. Hay países, por ejemplo, que enfocan su determinación de lo que es lo rural a partir del número de pobladores que existen dentro de un territorio. Muchos tienen 1.500, 2.000, hasta 3.000 habitantes dentro del territorio como cota superior, como límite, mientras que otros prefieren ligar la definición de lo rural con cuál es la actividad económica predominante en ese medio. Hay países, por ejemplo, que te dicen una comunidad rural debe tener al menos el 50% de la población económicamente activa empleada en actividades agrícolas. Y hay, otro tercer grupo de países que nos hemos ido por la solución más simple, y es tomar una decisión antojadiza o de dedo. En el caso dominicano, para todos los que estamos aquí no es extraño, ¿verdad? Todos conocemos que lo rural y lo urbano, esa dicotomía, está basada en una decisión de orden político. En nuestro país, todo lo que está fuera de la cabecera de los municipios y distritos municipales es considerado área rural. Y esa es la norma que toman entidades como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo o como la Oficina Nacional de Estadísticas. Pero puede ser útil y trabajable, porque no tiene que ser, porque también todos esos conceptos que ha estado manejando Richard, también depende de los cuales han sido las líneas monopólicas en que ha obedecido la sociedad global. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hablamos de población, hablamos de que deben tener servicio de energía, servicio de estos, pero usualmente, ¿qué es la energía? Eso obedece a un monopolio, porque como no se había desarrollado las energías renovables que tienden a ser democráticas, entonces lo que había era un monopolio del servicio de la energía del gobierno o de una transnacional. Pero en la medida que se va desarrollando cada vez más las tecnologías eólica, solar y la propia tecnología de leña y carbón que se ha dejado atrás para acusar al campo de atraso y entonces imponer las energías fósiles. Porque yo te puedo producir de la leña lo mismo que te produzco de el carbón o del petróleo, solo es que a las tecnologías para hacerlo las han dejado atrás y no la han seguido desarrollando.
Entonces, ¿cómo? Para que predomine el monopolio, pero en la medida que las energías se van haciendo más rentables, las energías alternativas, hay más democracia y entonces cada quien puede vivir donde quiera y tendrá energía porque es costeable tener energía. Pero antes yo no puedo, si tú quieres tener servicio de energía, tienes que vivir en un pueblo. Pero eso obedecía al criterio del monopolio, que lo hemos dejado deslizar y ahora tenemos que darnos cuenta de que creamos una cultura dependiente de lo que intentaban hacer e hicieron los monopolios. Y hablo de ese monopolio porque también ahora van a decir dentro de poco que Pueblo es lo que tenga un supermercado, para imponernos también los supermercados, que ahí sí hay monopolización, porque hasta cuando tú vas a pagar, te hacen entonces un callejoncito y de lado y lado lo que te ponen son determinados productos para que cuando tú llegues a la caja haya cogido 5 o 6 más, dirigiéndonos el hábito y provocándonos hasta el exorcismo, la obligatoriedad del consumo. Y ahora tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que eso no era así. Y tú me vas a excusar. Yo quiero aclarar, porque yo fui un protagonista. ¿Por qué surgieron aquí tantos distritos municipales? Primero, hay una falsa concepción aquí de que el país se picoteó. Y el que hizo mucha provincia aquí no ha sido la democracia, fue Trujillo, pero hay que estudiar para usted darse cuenta. Porque cuando se ajustició a Trujillo, aquí habían 26 provincias y hoy lo que hay son 31. Entonces la democracia, ¿cuántas ha aumentado, ha agregado? 4, pero usted tiene que estudiarlo para saberlo. Cuando Trujillo llegó al poder habían 11 provincias. Fue él que creó 15 y la llevó a 26. Y creó provincias hasta para complacer a la Iglesia Católica. Porque en 1960, eso que es la provincia de la Alta Gracia hoy, eso era la Romana. Esa provincia entera era una enorme provincia, que la provincia de la Alta Gracia tiene 2.994 kilómetros cuadrados y la Romana tiene como 468, pero era todo junto. Pero cuando él firmó el concordato con la Iglesia Católica, le cayó detrás al título de benefactor de la Iglesia, y para complacer la Iglesia, lo que era una sección que era Salvaleón de Higüey, que no era ni siquiera municipio, él le tomó el ojo. De eso yo voy a hacer. Primero estimuló que se empezara la basílica, pero no con fondos del Estado, sino con aportes de la población. Y entonces modificó, y la provincia de la Romana se la dejó a Puerto Rico South Sugar Corporation, la empresa del Central Romana, que por eso el 70% de la tierra de esa provincia es de esa empresa. Entonces le dejó la misma capital, que era la Romana, y bueno, se lo dejó ahí. Entonces segregó lo otro y creó la provincia Altagracia para religionizarla. Entonces, de ese pequeño villorrio que era Salvaleón de Higüey, hizo a lo que hoy es Higüey. Y luego ha venido toda la historia. Y esa ley salió como 3 meses antes de Trujillo. Es decir, que aquí, ahora, cuando nosotros llegamos al Senado, aquí habían pueblos que no tenía la gente ni en qué caerse muerto. ¿Y de qué manera usted le da a un pueblo algo para que a los viejitos sean atendidos, se pueda recoger un poco la basura y todo eso, si usted no le da una autoridad? Porque lo que existe aquí es la comarca, el paraje, la sección, el distrito, el municipio y la provincia. La provincia en realidad no existe. La provincia aquí en este país se mantiene para dar sustentación al Senado. La única función real de la provincia es dar sustentación al Senado para poder elegir los senadores, porque tenemos el sistema de, como llaman los franceses, de deuxième chambre, la segunda cámara. Entonces, ¿cómo usted le da servicio a una
comunidad que, por ejemplo, Burende que tiene Santo Cerro, eso era una simple sección, pero Santo Cerro es un paraje. Entonces ahí lo que hay es un segundo alcalde. Entonces en la sección lo que hay es un alcalde. ¿Y qué es un alcalde? Una palabra árabe que se creó cuando las grandes caravanas de la Arabia Pétrea a Jerusalén. Un alcalde es una autoridad del camino. Así, esa es la definición. Pero el alcalde pedáneo es la autoridad que se ejerce a orilla del camino. Es lo único. Pero si usted no lo hace distrito, ¿cómo usted le da algún tipo de servicio? Entonces habían pueblos que estaban como, existían, pero perdidos en el mapa. Entonces fue correcto eso, de ir a incorporarlo. Y de la subdivisión de Santo Domingo es tan correcta que miren los pueblos prósperos que hay ahora. Todo eso es Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Alcarrizo, eran barrios de una capital megalómana. ¿Y cuál es el principio fundamental de la administración pública? Que los problemas se resuelvan al nivel que se detectan. Voy a repetir eso. Que los problemas se resuelvan al nivel que se detectan. Por eso la autoridad debe estar lo más cerca posible del problema para detectarlo rápido y que tenga capacidades de ejercicio, de recursos y de autoridad para poder resolverlo. Excúsame, pero quise decir esto porque dejamos deslizar una serie de cosas y entonces nos imponen una serie de valores que luego lo tomamos como premisas y verdades que no lo son, a lo mejor. No, pero totalmente de acuerdo, ingeniero. Ay, pero qué feliz me siento. No, pero totalmente de acuerdo. Ciertamente, bueno, con la fundación de la República apenas eran 5 provincias que había y tal como usted señala, fue durante el proceso de la dictadura que se agotó ese proceso de creación y elevación de categoría de las diferentes. Y hoy el país tiene 158 municipios con 48.500 kilómetros cuadrados. Puerto Rico tiene 9.100 kilómetros cuadrados y tiene 78 municipios. Y en España, que tiene 511.000 kilómetros cuadrados con 47 millones de habitantes, tiene 26.000 municipios. 26.000, que esa idea de que demasiado municipio, eso no es así. Porque ¿cuál es el eje fundamental de todo lo que hacemos en sociedad? El ser humano. Entonces, donde quiera que hay ser humano, tiene que haber servicio. Y si no hay institucionalidad, ¿cómo se dan los servicios? El aire no lo lleva. No, pero estamos claros, ingeniero. Ahí lo que queríamos introducir en esta parte inicial del programa es las diferentes concepciones que hay sobre lo rural. Y resaltar que en el caso dominicano hay una decisión política establecida de que lo rural es todo aquello que está fuera de las cabeceras de los distritos municipales y municipios del país. Lo rural es el campo. Y que eso, correcto, no es igual en el mundo entero. Cada país tiene un modelo diferente. Eso empieza a generar, digamos que dos factores que hay que tener en cuenta a la hora de abordar la ruralidad. Y es que el primero de ellos es que los enfoques de ruralidad, las acepciones de ruralidad son distintas según el país y que como consecuencia de eso que ya dije, muchas veces las estadísticas que presentan un país y otro no son necesariamente comparables porque parten de criterios distintos de lo que es lo rural. En lo que sí hay una especie de consenso a nivel de la doctrina sobre el tema es en que lo rural está asociado con la conservación y explotación de los recursos naturales. En esos territorios, en esos espacios, por ejemplo, que constituyen, como el caso nuestro, áreas protegidas, ¿verdad?, donde no puede haber una explotación económica de la tierra, esos son sin duda espacios rurales. Y aquellas comunidades donde la relación de la comunidad, de la población, de forma determinante, mayoritaria, está vinculada con la explotación de esos mismos recursos, con la tierra, con el agua, con todos los elementos de biodiversidad que coexisten en los entornos rurales, bueno, allí se considera que existe una comunidad que es rural. Esa discusión ha llegado a tal nivel que hasta se ha llegado a cuestionar la relevancia de la distinción, esa dicotomía
de urbano-rural, ¿para qué sirve? Y bueno, los análisis que se han hecho han determinado que sí, tiene una distinción, es una distinción que tiene un peso fundamental desde el punto de vista de la formulación de políticas públicas. ¿Por qué? Primero, por la brecha de desigualdad que existe entre lo urbano y lo rural. Si vemos, por ejemplo, la incidencia de pobreza, ese flagelo, ¿verdad?, que forma parte de todas las agendas de gobiernos y organismos internacionales en términos de combate, es una constante a nivel mundial, salvo honrosas excepciones. En la mayoría de los países la incidencia de pobreza es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Esa misma brecha de desigualdad genera procesos migratorios que por lo general son de lo rural hacia lo urbano, es decir, del campo hacia la ciudad. Y obviamente dos factores más, todo lo que es la producción de alimentos, y hay que subrayar aquí que los alimentos son esos bienes que permiten satisfacer la principal de todas las necesidades humanas, que es la alimentación. Esa necesidad es la única cuya satisfacción es realmente imprescindible para la vida humana, ¿verdad? Esa producción de alimentos se produce en ese entorno territorial de lo que llamamos la ruralidad. Es, en el caso nuestro, por ejemplo, de República Dominicana, la principal actividad económica que tiene lugar en el medio rural. Y por tanto, muchas veces se da como esa especie de que es la que ha hecho drama ahora. Sí, es así. Pero no es así, porque está lo minero, está lo forestal, está lo textil y una serie de cuestiones que son fundamentales no solo a la alimentación. Sí, esas son de las cosas que en los últimos enfoques de desarrollo rural, el enfoque territorial y el de desarrollo integrado, se han venido resaltando. Que si bien es cierto, en la mayoría de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, entre agricultura y ruralidad hay un nexo indisoluble, pero no menos cierto es que en las zonas rurales convergen otro tipo de actividades económicas, no agrícolas necesariamente, que muchas veces son las protagonistas en términos de proveer medios de vida, empleos, medios de trabajo, de ingreso, ¿verdad?, para las familias que allí residen. El otro aspecto que quería mencionar, ingeniero, es el tema ambiental. Hoy en día, todas las políticas de desarrollo que se instalan, se establecen de los países, tienen en cuenta el tema de la sostenibilidad ambiental. No se trata únicamente de proveer medios de vida para las generaciones presentes, sino de preservar esa dotación de recursos que tenemos como países y como planeta, porque es un tema global, preservarlos para las generaciones posteriores. Y allí el tema de la conservación ambiental, de la preservación de los ecosistemas, todo el tema de mitigación y adaptación al cambio climático constituyen esferas, enfoques en lo que los estados se han puesto de acuerdo y forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad?, para respetarlos, tenerlos presentes como un eje transversal en todas las políticas que se formulan y se implementan a nivel de los diferentes estados. Entonces, el tema alimenticio, que lo pasé un poquito rápido, señores, todo lo que es la producción de alimentos en países que aspiran a tener una soberanía alimentaria, se desarrolla en el mundo rural. Ya la industrialización puede que se dé en zonas periurbanas, urbanas, pero definitivamente se da lo que decía don Modesto, que hoy en día ya no se habla de ruralidad y urbanismo como dos esferas dicotómicas y separadas radicalmente por una línea, ¿verdad?, sino que hay unos gradientes en los que se mueven las diferentes comunidades de mayor ruralidad o mayor urbanidad. O lo que decimos suburbano. Así es. Entonces, ahí quizás finalmente para darle paso a otro de los colegas, concretar lo que usted mencionaba, ingeniero, que los enfoques de cómo impulsar el desarrollo rural han ido variando a lo largo del tiempo. En los últimos 70 años, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se instauró un enfoque que en el caso particular de América Latina estuvo basado
en la denominada estrategia de sustitución de importaciones. Entonces ahí digamos que el mundo rural pasó a ser concebido como un proveedor de materias primas para ese proceso de industrialización. Ya con posterioridad hemos tenido otros enfoques, como por ejemplo el enfoque de desarrollo rural integrado, que procura centrarse en las personas y digamos que hacer un análisis más holístico de la problemática que se da en el medio rural para no formular políticas que estén centradas en una sola arista, la agrícola. Se ha entrado en un proceso de ver las diferentes dimensiones que tiene el campo, que tiene la ruralidad, y no verlo de forma asociada a la agricultura como tradicionalmente se vio. Eso que usted menciona ahorita es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué al agricultor, por ejemplo, tradicionalmente se le ha visto como un ser humano de segunda o de tercera categoría? Se ha dicho que el campesino, particularmente, esa categoría social dentro del campo, es un ser de tercera categoría, que hay que evitar que las sociedades se reproduzcan alrededor de ese modelo social. Sin embargo, en los escenarios donde nosotros nos movemos, siempre decimos que es todo lo contrario, que donde llega un productor agropecuario, donde llega un campesino, los demás deberían pararse y cederle el asiento, como se hace con las damas en estado de gestación o con los ancianos, porque son seres humanos que se dedican, insisto, a satisfacer esa necesidad ineludible que tiene el ser humano para sobrevivir, que es la alimentación. No, y que tienen el don de la paciencia.